cómo el Grinch robó la Navidad, del Dr. Seuss. A cada quien en la villa de los Quien le gusta mucho la Navidad, pero al Grinch, quien vive al norte de la villa de los Quien, no le gusta. El Grinch odiaba la Navidad, todo lo relacionado a la Navidad. Ahora, por favor, no preguntes por qué. Nadie sabe con certeza la razón. Podría ser que su cabeza no estuviera bien atornillada. Podría ser, tal vez, que sus zapatos apretaran demasiado. Pero yo pienso que la razón más probable de todas podría haber sido que su corazón era 2 veces demasiado pequeño. Pero cualquiera que fuera la razón, su corazón o sus zapatos se paró allí en Nochebuena, odiando a los Quienes, mirando fijamente hacia abajo desde su cueva con amargura, con el entrecejo fruncido hacia las cálidamente iluminadas ventanas del pueblo, porque sabía que cada quien en la villa de los Quien estaba ocupado en ese momento en colgar una corona de muérdago. «Y están colgando sus medias», gruñó con una mueca. «Mañana es Navidad. Ya está casi aquí». Luego rezongó golpeteando sus amargados dedos nerviosamente. «Debo encontrar una forma de evitar que la Navidad llegue». Porque mañana, él sabía, todos los Quien, niñas y niños, se despertarían muy de mañana. Correrían hacia sus juguetes y entonces... el ruido, 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 ruido. Eso era lo que más odiaba. El ruido, 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 ruido. Luego los Quienes, jóvenes y viejos, se sentarían ante un banquete y festejarían, y festejarían, y festejarían. Festejarían con un Quien Pudding y la extraña bestia Quien asada, que era algo que el Grinch, como mínimo, no podía soportar. Y entonces harían algo que a él le gustaría aún menos. Cada quien en la villa de los Quien, el alto y el bajo, se pararía uno bien cerca del otro, con campanillas de Navidad repiqueteando. Se tomarían de las manos. Los Quienes comenzarían a cantar. Cantarían y cantarían. Y cuanto más pensaba el Grinch en el Quien canto de Navidad, más pensaba el Grinch: «Debo terminar con todo esto, porque ya he soportado por 53 años. Debo evitar que llegue Navidad. Pero, ¿cómo?». Entonces tuvo una idea horrible. El Grinch tuvo una maravillosa, horrible idea. «Ya sé exactamente cómo hacerlo». El Grinch rió con la garganta y confeccionó rápidamente un sombrero y un abrigo de Santa Claus. Y rió y cloqueó. «¡Qué gran truco amargado! Con este abrigo y este sombrero me parezco a Santa Claus. Todo lo que necesito es un reno». El Grinch miró a su alrededor, pero como los renos eran escasos, no había ninguno para ser encontrado. ¿Detuvo aquello al viejo Grinch? No. El Grinch simplemente dijo: «Si no puedo encontrar un reno, fabricaré uno». Por lo que llamó a su perro Max. Luego tomó un hilo rojo y ató un gran cuerno sobre su cabeza. A continuación, cargó algunas bolsas y algunos viejos sacos vacíos en un trineo destartalado y lo amarró al viejo Max. Entonces el Grinch dijo: «¡Adelante!» Y el trineo
comenzó a bajar hacia los hogares del pueblo en los cuales los quienes dormían. Todas las ventanas estaban oscuras, la nieve calma llenaba el aire. Todos los quienes soñaban dulces sueños sin preocupaciones. Llegó a la primera casita de la cuadra. «Esta es la parada número 1», dijo el Klaus amargado. Y trepó al techo con bolsas vacías en su puño. Luego se deslizó por la chimenea. Un sitio una pizca estrecho. Pero si Santa puede hacerlo, así puede el Grinch. Se atascó solamente una vez, por 1 o 2 instantes. Después se atoró la cabeza en la salida de la chimenea donde las pequeñas medias colgaban en fila. «Estas medias», sonrió, «son lo primero en irse». Luego se deslizó y escabulló por toda la habitación con la sonrisa más desagradable de todas. Y se llevó cada uno de los presentes: pistolas de juguete, bicicletas, patines, tambores, tableros de damas, triciclos, caramelos y ciruelas. Los metió en bolsas, ágilmente. El Grinch metió todas las bolsas, una por una, en la chimenea. Después se escabulló hacia la heladera, tomó el banquete de los quienes, tomó el quien pudding, tomó la bestia asada, vació toda la heladera tan rápido como un rayo. Incluso se llevó la última lata de quien chocolate. Metió toda la comida en la chimenea lleno de júbilo. «Y ahora», gruñó el Grinch, «me ocuparé del árbol». Y el Grinch tomó el árbol y comenzó a empujarlo cuando escuchó un ruidito como el cucú de una paloma. Se dio vuelta rápidamente y vio un quien diminuto, la pequeña Cindy Lou Quien, que no tendría más de 2 años. El Grinch había sido atrapado por la pequeñita hija de algún quien que se había levantado de la cama con un vaso de agua fría. Miró al Grinch y dijo: «Santa Claus, ¿por qué? ¿Por qué te llevas nuestro árbol de Navidad? ¿Por qué?» Pero aquel viejo Grinch era tan listo y tan astuto que pensó una mentira y la pensó muy rápido. Porque, mi querida nenita, el Santa Claus falso mintió. Hay una luz en ese árbol que no se encenderá de un lado. Por eso, querida, lo llevo a mi taller. Allí lo arreglaré y luego lo traeré de regreso. Y esta mentira engañó a la niña. Entonces le acarició la cabeza, le consiguió la bebida y la envió a la cama. Cuando Cindy Lou Quien fue a la cama con su vaso, él fue a la chimenea y metió el árbol. Lo último que tomó fue el tronco para el fuego. Luego, el viejo mentiroso subió por la chimenea. En sus paredes no dejó nada más que ganchos y algunos cables. Y la única partícula de comida que dejó en la casa fue una miga demasiado pequeña, incluso para un ratón. A continuación, hizo lo mismo en las otras casas de los quienes y dejó migajas aún más pequeñas para los ratones de los quienes. Era un cuarto pasado el amanecer. Todos los quienes estaban aún en la cama. Todos los quienes aún dormían cuando llenó su trineo. Lo llevó con sus regalos, sus cintas, sus envoltorios, sus etiquetas y sus guirnaldas, sus adornos y ornamentas. 300 pies hacia arriba, viajó con su carga hacia la cima del monte Crumpit para deshacerse de ella. «Va, los quienes», zumbaba amargamente.
Ahora están descubriendo que ninguna Navidad llegará. Se están despertando y sé justo qué harán. Se quedarán con la boca abierta 1 minuto o 2. Luego, los quienes de la villa de los quien llorarán. ¡Bujú! Ese sonido, gruñó el Grinch. Tengo que oírlo. Por eso hizo una pausa. Se colocó una mano en la oreja y escuchó el sonido que subía por la nieve. Comenzó bajo, pero luego creció. Pero aquel sonido no era triste, porque aquel sonido sonaba feliz. No podía ser, pero era feliz, muy feliz. Miró fijamente la villa de los quien. Al Grinch se le saltaron los ojos y se sacudió. Lo que vio fue una sorpresa chocante. Cada quien de la villa de los quien, el alto y el bajo, estaba cantando, sin que hubiera regalo alguno. No había evitado que la Navidad llegara. Había llegado. De algún modo u otro, llegó de todas maneras. Y el Grinch, con sus pies amargados congelados en la nieve, se quedó parado. Desconcertado se rompía la cabeza. ¿Cómo puede ser? Llegó sin cintas, llegó sin etiquetas, llegó sin paquetes, cajas o bolsas. Y se rompió la cabeza 3 horas, hasta que, de tanto pensar, le dolió. Entonces, el Grinch pensó algo que no había pensado antes. Tal vez la Navidad, pensó, no viene de una tienda. Tal vez la Navidad a lo mejor significa algo más. ¿Y qué sucedió luego? Bueno, en la villa de los quien dice que el pequeño corazón del Grinch aumentó 3 veces su tamaño aquel día. Y en el minuto que su corazón no se sintió tan estrecho, silbó con su carga a través de la clara y brillante mañana y devolvió los juguetes y la comida para el banquete. Y él mismo, el Grinch, trinchó una bestia asada. El Grinch es un personaje creado por el Dr. Seuss, o conocido en España como el Dr. Seuss, un célebre autor e ilustrador de libros infantiles. Apareció por primera vez en el libro Cómo el Grinch robó la Navidad, publicado en 1957, como crítica al materialismo de la Navidad en oposición a la celebración del espíritu navideño, más allá de los regalos y las decoraciones. El Dr. Seuss admitió que se inspiró en sí mismo para crear al Grinch. En una entrevista mencionó que un día se miró en el espejo la mañana después de Navidad y no le gustó lo que vio. Se sentía malhumorado y descontento con las fiestas, lo que le hizo pensar, soy el Grinch. Curiosamente, el Grinch no siempre fue verde. En el libro original, el Grinch es blanco y negro, con toques de rojo y rosa. Su color verde icónico
fue una decisión de Chuck Jones, el director del especial animado de 1966, quien pensó que ese tono representaba mejor su amargura. Pero hay una parte misteriosa porque, en realidad, ¿quién es el Grinch? Los quién son los habitantes felices de Villa Quién, pero el Grinch parece ser distinto a ellos. Aunque nunca se explica completamente en el libro original, en algunas versiones, como la película del 2000, se sugiere que el Grinch fue un huérfano que creció apartado, lo que alimentó su amargura hacia los quién. En fin, eso queda un poco como un misterio. Y esta es una de las curiosidades que me hacen más gracia. En el especial animado de 1966, el Grinch fue narrado por ni más ni menos que Boris Karloff, nuestro querido Frankenstein primigenio en el celuloide. Aquello debió ser curioso. El Grinch ha tenido varias adaptaciones. Como hemos dicho, en 1966, en el especial animado dirigido por Chuck Jones, considerado un clásico navideño. En el 2000, la película live action dirigida por Ron Howard con Jim Carrey como el Grinch y que fue un éxito de taquilla. En 2018, una versión animada más moderna, con Benedict Cumberbatch como la voz del Grinch en inglés. En definitiva, cuando pensamos en la Navidad, la asociamos con luces, risas y regalos. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no comparten esa alegría? Bueno, pues hay otros personajes que, como el Grinch, odiaban o malinterpretaban la Navidad, y hoy en día son tan familiares y entrañables como Papá Noel. Si el Grinch es una criatura rencorosa y ladronzuela que aprendió una lección, no podía faltar Mr. Scrooge, el avaro redimido por unos fantasmas que le avisaron de cómo podía acabar si seguía siendo un miserable. En las calles grises del Londres victoriano, el señor Scrooge ve la Navidad como una excusa para la holgazanería. Pero una noche, los tres fantasmas hacen que se enfrente con su pasado, presente y futuro, obligándole a ver las consecuencias de su avaricia. A la mañana siguiente, el hombre más frío de la ciudad se convierte en un símbolo de generosidad. Otro personaje curioso es Jack Skellington en el crossover más extraño que produjo el malentendido más gracioso entre la Navidad y Halloween. En Halloween Town, Jack Skellington encontró algo que nunca había visto: la Navidad. Fascinado, intenta recrearla a su propio estilo enviando regalos macabros y secuestrando a Santa Claus, aunque sus buenas intenciones salen tremendamente mal. Y no explico más porque si no sería spoiler. Este personaje procede de la película Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton en 1993 y surge de un poema que escribió el mismo Burton en 1982 cuando trabajaba para Disney. El Grinch, Scrooge y Jack comenzaron sus historias desde la amargura, la curiosidad o la indiferencia hacia la Navidad. Sin embargo, cada uno descubrió a su manera que las festividades no se tratan de regalos ni de perfección, sino de conexión, amor y redención. Vaya, igual que hoy en día, vamos. ¿Y vosotros sois un poco como Mr. Scrooge o el Grinch y convulsionáis con espumarracos por la boca en cuanto escucháis a Mariah Carey? ¿O por el contrario os encanta y sois de los que silbáis todos los villancicos habidos y por haber mientras decoráis el árbol con regalos y el Belén con caganer incluido? Debo reconocer que estos personajes oscuros de la Navidad tienen su punto simpático, pero podéis dejarme en los comentarios vuestras experiencias más truculentas con estas festividades. Y quién sabe, quizás acabéis formando parte de ese reducido, o no, club de los personajes oscuros navideños. Y por hoy nada más. Regaladme un like si os ha gustado, suscribíos, compartid y comentad, que eso me ayuda mucho. Es como mi regalo navideño, vaya.
Y si os ha encantado, ya sabéis que tenéis la opción de invitarme a un café o entregar un óvulo en el Supergracias de YouTube. Sin más, me alejo en mi trineo a las zonas inferiores de esa otra dimensión, que veo que estas almas perdidas necesitan de mis regalos oscuros. Pero antes os voy a desear muy buenas noches y felices fiestas, mis queridas criaturas oscuras.